Isabelita, buenos días. Buen día, Isabel, ¿me escuchas? Sí, profe, buenos días. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno, pues lo mejor para ti en este 2022. Que Dios te colme de bendiciones y mucha salud. ¿Dónde andan las demás? Alicia creo que no va a poder. ¿Alice? Pero faltaría Carlita, Juli. ¿Quién más nos faltaría? Éramos 5, ¿no? Paulinita. Bueno, voy mientras se incorporan, quiero saber si ya cuentas con lo que es el calendario para efecto de nuestros exámenes. Nuestro primer examen parcial lo vamos a tener el 5 de febrero. El segundo parcial sería el 12 de marzo. Y nuestro examen final sería el 2 de abril. ¿Ok? La materia que vamos a llevar se llama Auditoría Financiera 1. Vamos a dar las bases porque si me toca darles Auditoría Financiera 2, pues en la Auditoría Financiera 2 se desarrolla toda una práctica de auditoría, que es lo que les comentaba la vez pasada que tuvimos, creo que auditoría interna. Les mostré en alguna ocasión, pues cómo era el trabajo del auditor, ¿verdad? Cuando vimos lo de marcas, cuando vimos lo de cómo poder ir clasificando los papeles de trabajo. Entonces, es parte de la información que debemos conocer para poder desarrollar nuestra auditoría. Voy a poner una presentación que preparé. Aquí está.
Algunos conceptos tal vez ya los hemos manejado por la sencilla razón de que pues está ligada, ¿verdad? Lo que es el concepto y la importancia de la auditoría con lo que vimos en lo que fue auditoría interna. Entonces, si alguna situación se ve repetitiva, pues ahora sí que es parte de la materia que vamos a desarrollar. Y empezaríamos por el concepto de auditoría. ¿Me podrías ayudar con el concepto de auditoría, Isa? Sí, profe. Concepto de auditoría es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros. Es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros emanados de ellos. Necesidad de la auditoría. Examen de estados financieros es indiscutible. El administrador y el inversionista necesitan como elemento importante para tomar decisiones, primero, conocer la situación financiera de la empresa que administran o en la que desean invertir. Y segundo, tener la certeza de que tal situación financiera corresponde a la realidad que vive el negocio. Fíjate cómo en esta primera lámina, pues nos queda claro ya el concepto de la auditoría, ¿verdad? Porque en auditoría interna creo que hicimos mucho hincapié en lo que eran los controles internos, en la importancia de que estos controles internos constantemente estén en un proceso de mejora continua, ¿verdad? Porque obviamente las necesidades y la cuestión de el cambio en los sistemas hace que este control interno también se vaya modificando. Pero aquí vemos en la necesidad de la auditoría que nos dice que este examen es indiscutible. ¿Por qué? Porque le va a permitir al que administra o al que invierte la certeza sobre la situación financiera. Entonces, la auditoría financiera le va a dar tanto al administrador, al inversionista, como a las autoridades fiscalizadoras la certeza de que el negocio está cumpliendo con las normas de información financiera, que es la reguladora de todo nuestro proceso contable. ¿Estarás de acuerdo, Isabelita? Sí, profe. Ok. Entonces, asimismo, sabemos que contamos con 4 documentos básicos, ¿verdad? Nuestro balance, nuestro estado de resultados, nuestro estado de flujo, de efectivo y lo que son los movimientos en el capital contable. Entonces sabemos que a través de estos documentos, el auditor va a emitir un dictamen. En ese dictamen, una vez elaborado todo su trabajo, va a plasmar la razonabilidad de la información financiera, que es lo que nos está hablando el concepto de la auditoría. Buenos días, Pao. Buenos días, Carlita. ¿Cómo están? Buenos días, Miss. Bien, gracias. Qué bueno, gusto saludarlas. Feliz año 2022. Mucha salud y muchas bendiciones para ustedes. Igualmente. Bueno, estamos ya en nuestro primer tema. Estamos analizando lo que va a ser, pues, el esquema que vamos a llevar en este cuatrimestre para irnos adentrando en lo que es la auditoría financiera. Y acabamos de discutir con Isabel el concepto de la auditoría y por qué la necesidad de la auditoría. Carlita, ¿nos ayudas con este siguiente concepto? Sí. Las decisiones de un director o un inversionista son productos de varios elementos: experiencia, tendencias del mercado, recursos disponibles, capacidad instalada, etc. Uno de ellos, fundamentalmente, la información que muestra los estados financieros de la empresa a que
atañan sus decisiones, y resulta obvio que cuando tal información contenga errores de consideración, ellos habrán de afectar directamente los resultados finales de una decisión así tomada. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Aquí porque nos está hablando de varios elementos: experiencia, tendencias de mercado, recursos disponibles, capacidad instalada, pero sobre todo nos está hablando de decisiones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una auditoría financiera, hablamos del escrutinio de la contabilidad, ¿verdad? Vamos a revisar las partidas, vamos a revisar en qué se gastó, vamos a revisar en qué se invirtió y obviamente vamos a dar el veredicto de que esos recursos se aplicaron conforme a la normatividad que la empresa tenga, pero también vamos a ver que se esté cumpliendo con las normas de información financiera. Adicionalmente, tendremos que ver que se cumpla con los controles internos de la empresa. En el 4 y pasado hablamos mucho de los controles internos y aquí vamos a ver cómo un buen sistema de control interno a un auditor le da una certeza sobre el trabajo que va a desarrollar. A no encontrar muchas debilidades, porque siempre van a encontrar. Eso ténganlo seguro. O sea, es imposible que llegue un auditor y que encuentre que todo está bien. Nosotros acabamos de tener una auditoría del órgano interno de control y pues sí, ahora sí que como dicen nos porraciaron, ¿verdad? Nos tomaron en cuenta el año que llevamos el censo de población y vivienda. Es un censo enorme, o sea, es el censo de población y vivienda de todo México, o sea, de los 32 estados. Imagínense las personas que deben de ser entrevistadas. Y entonces el operativo es inmenso, adicionalmente a otros programas que se desarrollan. Sin embargo, es importante remarcar que sí, hubo detalles, pero solo en la aplicación de tarifas. Nosotros trabajamos mucho con gente que se va a campo. Entonces, en localidades donde no es posible facturar, ¿verdad? Porque sabemos que hay localidades donde no es posible facturar, a los compañeros que hacen esas entrevistas se les dan gastos de campo. Así se le llama el gasto que se les otorga. Ese gasto de campo está conformado por ciertas tarifas, dependiendo la distancia a la cual ellos van. Y ahí tuvimos algunas situaciones de tarifas que no correspondían o de compañeros a los que les dábamos gastos de campo. Resulta que estaban en la oficina más de 12 horas y luego se iban a su actividad. Entonces, eso genera al auditor, pues como que, oye, ¿por qué estás pagando un gasto de campo si la persona está en la oficina? O esta tarifa no corresponde a esta localidad. ¿Entendemos? Entonces, ahí es donde viene lo que yo les decía. Hay que desmenuzar, ¿verdad? Hay que llegar a la raíz del problema. Y es lo que vamos a hacer a través de lo que es este tema de la auditoría financiera. Esto ya lo vimos, lo vamos a recordar. Carlita nos hace, bueno, Pau, ¿nos haces favor de leerla? Clasificación. Tradicionalmente se conocen dos clases, auditoría interna y auditoría externa. La auditoría interna la desarrollan personas que dependen del negocio y actúan revisando las más de las veces aspectos que interesan particularmente a la administración, aunque pueden afectar revisiones programadas, sobre todo los aspectos operativos y de registro de la empresa. Muy bien, entonces esto lo tocamos, si mal no recuerdo, en el curso anterior. Hablamos de la auditoría interna y hablamos de la auditoría externa. Decíamos que los auditores internos forman parte de la estructura, reciben un sueldo, ¿verdad? Y realizan revisiones periódicas.
Es muy importante, en las dependencias se les llaman a veces órganos internos de control, ¿verdad? Y esos órganos internos de control cumplen esta función de auditoría interna. Sin embargo, existe la auditoría externa, que es la que nos va a ocupar este cuatrimestre. Y la auditoría externa nace de la necesidad de que la empresa requiere, ¿verdad?, que alguien que no tenga o que no esté habituado a los vicios que ya tenemos dentro de la organización o dentro de la empresa, pues se vean poco tomados en cuenta, porque no hay que olvidar que a veces hay vicios que se van haciendo y a veces para el auditor interno, pues es tan natural que a lo mejor ya no los percibe. Pero ¿qué pasa cuando viene un auditor externo? Su perspectiva es diferente, su área de observación es diferente. Por lo tanto, hace necesario que las organizaciones hoy por hoy contraten estas auditorías externas, sobre todo para tranquilidad con las áreas fiscalizadoras, porque es a través de este trabajo que la empresa puede, a través de un documento que emite la persona que contratamos, que se llama dictamen, puede decirle al audito, al órgano fiscalizador, que en este caso es la Hacienda, o otro tipo de dependencias, que la información presentada, ¿verdad?, cumple razonablemente y por lo tanto los pagos que se han efectuado en cuanto a pagos de impuestos, derechos, obligaciones, pues al estar diciendo que son razonables, quiere decir que están hechos de manera correcta. Entonces, vamos entendiendo hacia dónde nos vamos a ir canalizando en este cuatrimestre, chicas. Sí. Ok. A ver, tú misma, Paulinita, ¿nos lees esta lámina? La auditoría externa, conocida también como auditoría independiente, la efectúan profesionistas que no dependen de la empresa, ni económicamente ni bajo cualquier otro concepto, y a los que se reconocen un juicio imparcial merecedor de la confianza de terceros. El objetivo de su trabajo es la emisión de un dictamen. Esta clase de auditoría es la actividad más característica del contador público. Correcto. Fíjate bien aquí lo que nos acabas de compartir, Pau. Nos dice que se reconoce un juicio imparcial, merecedor de confianza de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Inversionistas, bancos, autoridades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está dando un trabajo profesional mediante la emisión de un dictamen. Obviamente, el dictamen no debe contar ni con salvedades, ni debe de ser un dictamen que tenga ciertas características que no cumplan con decir que es un dictamen limpio, ¿verdad? Un dictamen limpio es aquel mediante el cual no se menciona ninguna salvedad, donde la empresa a la cual estamos haciendo este trabajo de auditoría presentó todas las pruebas que le solicitamos, porque acuérdense que el auditor, ¿qué va a hacer? Va a seleccionar, ¿verdad? De manera aleatoria. ¿Qué? Lo que va a revisar. Puede revisar clientes, proveedores, compras, ¿verdad? Desde su proceso inicial. ¿Cómo inicia un proceso inicial? A través de la necesidad de un área. Quiere decir que esa área hace una requisición de compra. La manda al área del almacén para ver si hay disponibilidad de los bienes que se requieren. Al almacén, a la hora de validar si se cuenta o no con lo que se está solicitando, procederá, ¿verdad?, a entregar lo que se está solicitando o bien a realizar una orden de compra. Ahí ya vamos con un procedimiento. Esa orden de compra tendrá que ser solicitada una cotización, ¿verdad? No una, a lo mejor dos, a lo mejor tres,
dependiendo de las políticas que tiene establecido esa dependencia o ese organismo. Y en función de eso se tomará la decisión de a quién se le puede comprar, ya sea por el precio, tiempo de entrega, calidad de la mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sigue el procedimiento. Una vez que seleccionamos al proveedor, entonces hacemos el pedido. El pedido cuenta con ciertas características: precio, tiempo de entrega y calidad de los productos. Una vez que el proveedor nos entrega la mercancía, esa mercancía va a entrar al almacén. Al entrar al almacén hay otro procedimiento. ¿Ven? Entonces, todo eso forma parte de la revisión que vamos a hacer como auditores externos para validar que esas compras se hicieron de la manera adecuada, que se cumplió con el pago de impuestos correspondiente por esas compras y que se cumplió con los pagos a los proveedores en tiempo y forma. Así es como vamos a ir desarrollando este proceso de conocimiento y de aplicación de conocimientos del auditor, porque no olvidemos que nos dice que es un profesionista. Debe ser un contador público certificado en lo que son las normas de información financiera para poder realizar este tipo de trabajo. Vámonos con la siguiente lámina. ¿Nos ayudas, Isabelita? Auditoría operacional y administrativa. Adicionalmente, se habla de auditoría de operación y de auditoría administrativa. En términos generales, este tipo de auditoría se refieren a la cuenta con el propósito de definir el grado de eficiencia de las mismas. En la auditoría de operación se juzga la eficiencia de la operación misma, en tanto en la auditoría administrativa se juzga la eficiencia de la estructura del personal con que cuenta la empresa y los procesos administrativos en que efectúa este personal. Aquí vemos una división de la auditoría. La operacional, ¿verdad? O la financiera y la auditoría administrativa. Decimos que en el caso de la operación, estamos midiendo lo que es el uso del recurso, la eficiencia, o sea, cómo se está operando. Mientras que en la auditoría administrativa estamos midiendo los procesos, el cumplimiento de metas. Entonces, aquí vemos también cómo podemos hacer una disgregación de lo que viene siendo la auditoría. Alice, buenos días, bienvenida. Por ahí ve que se incorporó. Alice, ¿estás en línea? No me escucha posiblemente. A ver, Carlita, ¿me ayudas con esta lámina? Sí. Más recientemente y dentro de la auditoría de estados financieros, se empieza a definir la auditoría al proceso electrónico de datos, es decir, la auditoría especializada que permite la verificación de la razonabilidad de la operación de los sistemas de cómputo que utiliza la empresa dentro del proceso contable. Esta auditoría, que resulta ser parte integrante de la auditoría de estados financieros tradicional, merece capítulo especial para su comentario y estudio, pero por efecto del carácter elemental. Hoy por hoy, no creo que haya empresas que lleven registros contables manuales. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas manejan sistemas de cómputo para llevar su contabilidad. Y es aquí donde viene el proceso de la capacidad del auditor para llevar a cabo, pues, esta revisión, que al final del día no debemos olvidar, ¿verdad?, que este tipo de trabajo le va a permitir a la empresa tener la certeza de dos cosas. Una,
que los procesos que se están llevando a cabo y que su control interno es eficiente. Y la segunda, el manejo de los recursos. No olvidemos que la auditoría financiera, como su nombre o su definición, lo vimos en la primera lámina, aquí, dice verificar la corrección contable de cifras. Muchas veces, a la hora de hacer la auditoría, encontramos errores contables. Algunos errores son de forma, pero algunos errores son de fondo. ¿Qué quiero decir con fondo y forma? Que cuando son de forma, posiblemente con una reestructura o un asiento de reclasificación, podemos resolver el problema. Pero cuando son de fondo, puede ser que afecte al resultado de ese ejercicio y afecte al pago de impuestos y afecte a una serie de actividades que tendrán que ser corregidas, modificadas. Y es ahí donde viene el trabajo del auditor, porque no olvidemos que debemos contar con los elementos fehacientes. Si mal no recuerdo, en el cuatri pasado hablamos de las evidencias. Decíamos que es muy importante cuando el auditor encuentra algo algún hallazgo dentro de su investigación, es importante que deje muy claras las evidencias que le llevaron a tomar la decisión de ese hallazgo. Quiere decir que si él está diciendo que hay un problema en las ventas o bien en el almacén, como bien analizábamos, que se decidió una compra y que a la hora de la hora no se le compró a esa persona, no que se le compró a otra persona, y que a lo mejor esta persona que le compró a otro proveedor es porque tiene cierta relación y esta relación lo lleva a que le están dando algún beneficio por tal de hacer la compra, ¿verdad? Entonces ya caemos en esquemas o de fraudes o de malversación de fondos. Y esto hace que el auditor amplíe su investigación. No olvidemos que cuando vamos a hacer una primera intervención en una empresa, es muy importante el porcentaje que vayamos a revisar. El auditor, cuando va a practicar una auditoría, no revisa el 100% de los datos. Eso lo sabemos, lo hemos comentado. Va a hacer una revisión en función de su conocimiento, de su experiencia y en función de lo que él vea en esos estados financieros. Vamos a suponer, yo, Patricia Reina, me contrata Paulina, me dice Paulina, oye, Pati, yo quiero que vengas y me hagas una auditoría financiera. Ok, entonces yo tengo que acudir a la empresa para conocerla primero, ¿verdad? Porque yo no sé cuánto voy a cobrar, porque no conozco la dimensión de la empresa. Entonces, lo primero es el contacto, el conocimiento de la empresa. ¿Qué se supone, Pau, que tú y yo vamos a platicar en esa primera entrevista? ¿Qué se te ocurre? Paulinita, mantengan sus cámaras encendidas, porfa, chicas. Necesito estar viendo que estén en línea. ¿No está, Pau? ¿Isabel? Paulina, ¿me escuchas, hija? ¿Qué se te ocurre que podemos dialogar en este primer encuentro? Tú eres la cliente y yo soy tu auditor. ¿Pau? Pues como ahí dice, las cifras de los estados financieros que concuerden. O sea, tú me vas a decir, mira, estos son mis estados financieros, ¿verdad? Quiere decir que yo me los voy a quedar, los voy a analizar y obviamente te voy a solicitar que me lleves a conocer la empresa que voy a auditar, ¿verdad?
Yo te voy a decir, oye, Pau, sí, está muy bien, pero quiero conocer cómo está estructurada tu empresa. Quiero conocer qué hacen, cómo lo hacen. A lo mejor es una empresa de producción, por lo tanto tendríamos que ir también al área de producción para que yo conozca y vea la dimensión de la empresa que voy a auditar. Porque en función de eso, ¿qué tengo que hacer, Carla? ¿Qué voy a hacer yo para desarrollar esta auditoría? ¿Con qué recursos debo contar? ¿Qué se te ocurre, Carlita? ¿Solo yo la voy a hacer? No, con más personas. Con más personas, ¿verdad? Entonces, por eso Personal. debo conocer para saber qué tanto personal voy a asignar a este trabajo de auditoría. ¿Sí? Sí. ¿Qué recursos? O sea, ¿es local? ¿Es estatal? ¿Es nacional? ¿Es internacional? Todo eso tiene que ver para efecto de que yo pueda ir visualizando las necesidades que voy a tener para efecto de poder ir asignando recursos. Porque en función de eso yo le voy a hacer una propuesta a Pau y le voy a decir, mira, Pau, esto es el costo de la auditoría. Yo voy a contar con estos recursos. ¿En qué tiempo la voy a realizar? Y entonces ya Pau me va a decir si sí o no contrata estos servicios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, he ahí la importancia de que establezcamos este primer contacto y en este primer contacto podamos nosotros realmente definir hacia dónde va a ir la auditoría. Me gustaría que me dijeran hasta aquí si estamos entendiendo para dónde vamos a llevar el cuatrimestre y hacia dónde vamos a trabajar. Alice, que entraste al último. Sí, pero casi no muy la escucho porque me conecté en mi teléfono, tengo unos detallitos. Ok, bueno, es importante, ya saben que yo voy a estar subiendo los videos, los voy a estar compartiendo con ustedes y voy a estar subiendo todo el material que trabajemos para efecto que les vaya quedando la información y no tengan problema en cuanto al desarrollo de las diferentes clases. Asimismo, nos indicaron, ayer tuvimos una reunión con el director y nos comentaba que muy probablemente regresemos a clases presenciales después del primer parcial. Sin embargo, no estarían yendo cada semana. Sería de manera aleatoria. Una semana posiblemente vayan contadores y otra semana posiblemente vayan grupos del AE. Entonces, todavía eso lo van a definir, ¿verdad? Para que vayan considerando que es muy probable después de nuestro primer parcial regresemos a clases presenciales. También comentábamos con él, ¿verdad? La situación de que algunos de ustedes pues están trabajando. Aquí es muy importante que tomen en cuenta pues si realmente van a seguir con su carrera y también es muy importante la cuestión de los permisos. Yo he sido en este aspecto muy flexible. Cuando ustedes tienen alguna necesidad, pues no hemos tenido problema. Sin embargo, es importante que pues sigamos manejando esta comunicación en el WhatsApp cuando tengan cualquier problema, cualquier situación, para efecto de que yo vaya tomando pues nota y cualquier situación que tenga yo con el área, ya sea de recursos humanos o de la coordinación, tenga los elementos para poder defender a mis alumnos, ¿sale? Hasta ahorita yo no he tenido ningún problema por esa situación. Espero que ustedes tampoco, por efecto de alguna falta o que hayan estado enfermas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí, chicas, ¿estamos claros en lo que estamos platicando? Es importante que si hacemos el regreso a las clases presenciales, pues vamos a hacer caso a todas las instrucciones que nos den. Hay filtros, hay que estarse poniendo el gel, hay que estar llevando el cubrebocas,
¿verdad? Y mantener la sana distancia. En el caso de ustedes, pues no creo que sea necesario, somos un grupo muy pequeño y pues en el grupo que nos pongan no habría problema para mantener la sana distancia. Tengo grupos más grandes, pues que a veces es un poquito más complicado mantener la sana distancia, que son normalmente los grupos de tercero y cuarto, ¿verdad? Que todavía tenemos tronco común y que pues obviamente tenemos juntos a los contadores y a los LAE. Pero pues en el caso ya de grupos de quinto, sexto, séptimo, octavo, ya no es tan complicado debido a que al dividirse los grupos, estos quedan más pequeños. Ando un poquito mormada, he estado tomando mis tecitos, pero bueno, disculpen, ¿eh? Quisiera yo preguntarles hasta aquí de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Hay alguna duda? Vamos a hacer un repaso general por los que entraron tarde. Vimos lo que fue el concepto de auditoría financiera, enfocada a la revisión de estados financieros, ¿correcto? Vimos las necesidades de la auditoría y vimos que es muy importante, ¿verdad? Para lo que son los administradores y terceros, en este caso, inversionistas, bancos, autoridades fiscalizadoras, este trabajo de auditoría, ¿verdad? Que a ellos les da la certeza sobre las cifras. Más de certeza hablamos de razonabilidad, ¿ok? Asimismo, vimos su clasificación, vimos el por qué existe auditoría interna, auditoría externa. Vimos que en la auditoría externa es muy importante que la persona que la realice sea una persona con ciertas características, que más adelante vamos a hablar de las normas, ¿verdad? Para el procedimiento de auditoría, que debe manejarse cierta normatividad tanto en lo personal del auditor como en el manejo de las normas de auditoría. Así también hablamos de lo que es el objetivo del trabajo del auditor, que es el llegar a un dictamen. No les voy a pedir la tarea de dictamen, puesto que la hicimos en el cuatrimestre pasado, si mal no recuerdo. Establecimos que es un dictamen y establecimos los diferentes tipos de dictámenes que hay. Sería repetitivo. Sin embargo, sí vimos, ¿verdad?, que esta clase de auditoría, ¿verdad?, del contador público debe de contar con cierta certificación. ¿Alguien me quiere decir en qué consiste la certificación que puede o que debe tener un contador para ser auditor? En este caso, auditor financiero. Lo comenté al principio. ¿Cuál es la pregunta, profe? No entra al principio, pero voy a dar una idea. Bueno, estamos diciendo de por qué es importante o cómo podemos nosotros saber que el contador público que estamos contratando para efecto de que nuestro trabajo cuente ante terceros y autoridades fiscalizadoras, ¿qué certificación debe de tener el contador público? Ante todo su registro, digo yo, un registro de o solicitud de una información de lo que se va a auditar. No, mi amor. Aquí estamos hablando de que el contador público debe certificarse en el conocimiento y manejo de las normas de información financiera. Es un requisito indispensable para obtener, ¿verdad?, ahora sí, la autoridad necesaria para ser auditor financiero. Hay una situación y una característica para poder realizar este tipo de trabajo. Entonces, chicos, es muy importante que sepamos esta situación. Ahorita, aguántenme un tantito, me están pidiendo del área de recursos humanos el correo con los links. No tardo, ¿sale? Aguántenme un poquito. Es que no han entrado a ninguna de mis clases y creo que es por eso, pero ayer no nos habían indicado a qué correo enviarlo
Pues ahorita lo vamos a enviar de manera muy rápida. Es recursos humanos. La 03-2021 de outlook.com. Ok, aquí va. Muy bien. Asunto. ID y contraseñas. No, lo envié sin nada. Estoy buscando mi archivo, escritorio. Ok. Ok. Listo, chicas, ya estoy con ustedes nuevamente. Bueno, decíamos la importancia que es hoy por hoy la emisión del dictamen y los requisitos que son necesarios para que el contador público pueda auditar. Entonces, en función de eso es que vamos a estar trabajando este cuatrimestre y pues espero que no sea muy tedioso. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos sobre lo que es importante para efecto de poder realizar nuestra labor. Vamos a tocar esta última lámina. ¿Nos ayudas, por favor, Isabel? Sí, profe. La auditoría externa, ¿es esa? ¿Sí? Aquí en el dictamen dice. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Dictamen. El dictamen es la opinión del contador público sobre la corrección contable de las cifras de los estados financieros auditados, opinión a la que se llega después de efectuar su trabajo de examen y que acostumbra a expresar en términos uniformes, o sea, en términos semejantes para situaciones semejantes. Interesados en la auditoría, propietarios de registros, gobierno federal y empleados y obreros. ¿Por qué será importante para los empleados y obreros? ¿Hay algo que les interese a los empleados? Pues todo relacionado sobre lo que se va a Las auditar. utilidades. La información Las necesaria. utilidades, Carlita. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho al reparto de utilidades. Entonces, el hecho de que haya un dictamen a los empleados les va a dar la certeza de la razonabilidad de la información financiera y que las utilidades que se están manejando son las adecuadas. Entonces, si nos damos cuenta, tiene mucha funcionalidad el trabajo de la auditoría externa, iniciando con gobierno federal, el pago de los impuestos. Siguiente, inversionistas. Queremos en algún momento que nuestra empresa cotice en bolsa, pues ahí está. Tenemos que tener estados financieros auditados. Chicas, es todo por hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Les deseo un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Tareas no hay ni nada, ¿verdad, profe? No, por hoy no. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana, niñas. Cuértense bien y si se Gracias, portan mal, igual. invitan a su maestra. Bye.